El patrón de diseño fábrica nos permite centralizar en una sola función la creación de estructuras específicas de un mismo tipo. Con esto, el cliente no tiene que conocer toda la casuística que tenemos que generar para entregar un elemento de un tipo específico como tal. Este patrón de diseño es uno de los más usados y yo creo que muchas veces escribimos este patrón de diseño sin saber qué es un patrón de diseño en sí. Así que vamos a ver cómo es el código y comenzamos. Bueno, vamos a crear entonces acá tres directorios. Uno que se lo vamos a llamar connection. Connection. Otro que lo vamos a llamar factory. No, creo que con esos dos nos basta. Bien, dentro de connection vamos a crear la interface. Esta la vamos a llamar db connection. Esta interface va a tener tres métodos, los cuales será connect. Otro, getNow, vamos a traer la fecha del motor de base de datos. Y esto me va a devolver un puntero a un time o un error. Y por último, un close para cerrar la conexión. Muy bien, bueno, el connect podría devolvernos también el error, por si hay algún problema. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es crear las conexiones específicas. Vamos a crear una conexión a MySQL y una conexión a Postgres. Entonces aquí la voy a llamar MySQL, a ver. Esta estructura va a tener un campo que va a ser db, que va a ser un puntero a un SQLDB. Y vamos a implementar estos tres métodos. Entonces, vamos a comenzar con connect, el cual puede volver un error. Por acá ya tengo mi conexión, así que la voy a copiar para que nos rinda. Sí, esta conexión pues tiene el usuario, el password, el protocolo de conexión, servidor, puerto, base de datos y algunos parámetros específicos para poderse conectar a MySQL. El usuario, bueno, tengo un Docker, entonces lo dejé como root. El servidor es el local, el puerto 3306 y la base de datos MySQL. No nos vamos a conectar a ninguna base de datos específica, solamente vamos a devolver la fecha del motor de base de datos. Ahora vamos a abrir esa conexión. Si hay algún error, pues retornaremos ese error. De lo contrario, vamos a hacerle un ping a la base de datos porque MySQL sí nos obliga a hacer un ping, Postgres no. Entonces vamos a hacerle un ping y si hubo un error, pues retornamos ese error. Si todo salió perfecto, entonces a este campo de esta estructura MySQL vamos a asignarle esa conexión. Entonces a ese campo vamos a asignarle la conexión. Muy bien. Entonces ya tenemos el connect.
Uy, un momento, creo que no había mostrado bien esta. Ahí ya quedó bien. Si quieres pausar el video y mirar la conexión, aunque todo está dentro de este paquete que me ha faltado importar. Este es el paquete que estoy utilizando para conectarme a MySQL. Ahí está toda la documentación de cómo conectarse. Muy bien. Ya tenemos el connect. Ahora vámonos a... perdón, y acá un return nil. Si no hay ningún error. Ahora vamos a hacer el get now. Ok. Me va a devolver un puntero a time o un posible error. Y por acá ya tengo listo también ese código. Entonces creo un puntero a time. Me conecto a la, bueno, con la conexión a la base de datos, hago un query con esta sentencia, select current date, que es la función en MySQL para obtener la fecha actual, pero solo la fecha. Y el resultado lo envío a ese objeto time que hemos creado. Si hay un error, mostraré que hay un error al leer la fecha del servidor y devolver el error. Si no hay error, devolvemos la fecha. ¿Ok? Vamos a ver ahorita con Postgres cómo esta función pues es diferente. Y vamos a utilizar la función propia de Postgres. Y por último vamos a cerrar. También tengo por acá listo. Muy bien. Vamos a cerrar la conexión con Close. Ya tengo mi estructura específica de MySQL. Ahora vamos a hacer la estructura específica de Postgres. Bueno, más de lo mismo. Una estructura que tiene como campo un puntero a DB. Vamos a crear el método connect, el cual me puede volver un error. Y por acá ya tengo también todo lo necesario para conectarme a mi base de datos de Postgres. Este sería el protocolo. Vamos a importar el paquete que necesitamos para esa conexión, esa librería. La librería PQ, muy buena. Y el cual me sugiere este protocolo. Ok. Postgres, el nombre del usuario, la clave, el servidor, el puerto y la base de datos. También me voy a conectar a la base de datos Postgres porque no necesito una base de datos específica. Y una vez hecho esto, vamos a abrir esa conexión. Si hay algún error, pues simplemente lo retornaremos. Si no hay error, pues a ese campo de B le asignamos esa conexión. Muy bien, ya tenemos entonces la conexión a la base de datos. Bueno, retornar un nil, ¿no? Y ahora vamos a hacer el get now. Entonces, get now me va a devolver un posible, o mejor, un time, un puntero a time, o un posible error. Por aquí ya tengo todo listo para hacer la consulta de la hora. Entonces observemos algo acá, y es que estoy cambiando porque observen que para Postgres
Para obtener solamente la fecha del día de hoy, puedo utilizar current date, que es una variable de Postgres, no es una función como tal. En MySQL, veamos, miren que si utilizo una función, acá utilizo es una variable. El resto es lo mismo, escaneo ese resultado, lo guardo en time, si hay un error pues muestro el error y lo devuelvo, y si no hay error pues devuelvo el time. Y por último pues cerramos la conexión a la base de datos. Así que aquí está. A ver, bueno, es que lo estoy haciendo un poquito diferente a mis notas. Ok. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear el factory que nos devuelva o un Postgres o un MySQL, que recuerden que ambos son un DB connection. Por lo tanto, voy a poder devolver cualquiera de los dos y puedo utilizar cualquiera de estos métodos en un cliente. Entonces voy a ir al factory y creamos nuestra función factory. Va a recibir un entero que va a ser el tipo para saber, uno, si es MySQL, dos, si es Postgres. Así que él va a devolver un DB connection. Ok, miren, este método factory, perdón, esta función factory va a recibir un tipo de dato y él me va a devolver un tipo DB connection. Ahora vamos a hacer la casuística. En el caso de que sea 1, retornaremos un connection.mysql. En realidad tiene que ser un puntero. En el caso de que sea 2, retornaremos un connection.postgres. Y en el caso de que no haya sido ninguno de esos dos, pues retornaremos nulo. Perfecto. Miren el patrón de diseño factory, que es el encargado de hacer la casuística para devolver la conexión a la base de datos. Ahora vamos a hacer el cliente. Vamos a crear un main. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que digite un tipo, que digite un tipo de conexión, si lo quiere con Postgres o si lo quiere con MySQL. Entonces algo como digite la conexión deseada. Bueno, ya ustedes lo ponen más bonito, que diga 1 MySQL, 2 Postgres. Y vamos a leer. Vamos a leer ese, perdón, eso que haya digitado la persona. Si hay un error, pues lo detendremos. Y detendremos toda la ejecución del programa. Si no hay un error al leerlo, pues simplemente vamos a obtener esa conexión. Entonces la vamos a guardar en, vamos a guardarla en con. Y vamos a colocar aquí factory.factory y le damos el tipo de conexión que queremos. Entonces observen que este factory es el encargado de crear el tipo específico y no me interesa la casuística. Cualquier cliente puede llamar esta función factory
y obtener la conexión específica al motor de base de datos específico que quieren. Entonces no tendríamos que estar escribiendo como acá la casuística. Si el día de mañana necesitamos una conexión a Oracle, solamente lo agregamos aquí en Factory y no importa desde cuántos clientes esté llamando este Factory, él ya tiene toda la casuística necesaria. ¿Ok? Entonces simplemente si la conexión es nula, vamos a colocar motor no válido y salimos del programa. Y si todo sale bien, lo que queremos es obtener la fecha del sistema, ¿no? Entonces vamos a ver de la conexión .getNow. ¿Por qué me está sacando un error aquí? Veamos. Ah, es que T ya lo estoy utilizando, claro. Colocarle now. Si hay un error, bueno, lo mismo de siempre. Vamos a hacerlo con F. No se pudo consultar la fecha. Y mandamos el error. Voy a ocultar esto un poco. Nos salimos del sistema. Y si todo sale bien, pues simplemente vamos a mostrar la fecha, pero vamos a formatearla bien bonito, año, mes, día. Y por último, pues vamos a cerrar la conexión, ¿no? Close. Bueno, ese puede volvernos un error, entonces a ver acá, ¿qué hice aquí? No se pudo cerrar la conexión. Muy bien, vamos a ver si todo esto nos funciona. Observen que el patrón de diseño de fábrica acá se encarga de devolverme la conexión a la base de datos específica. Y ya con esa conexión a la base de datos específica puedo obtener la fecha independientemente de que este lo utiliza de una forma, este motor lo utiliza de una forma, este lo utiliza de otra forma. SQL Server, si no recuerdo mal, utiliza getDate. Bueno, ya cada uno lo utilizará, pero puedes devolver una estructura específica de un tipo, de un tipo dado. En este caso, el tipo dado es DBConnection. Vamos a ver si nos funciona. Así que veamos go run main.go. Digite la conexión deseada. Entonces, si le doy 0, el motor no es válido porque tenemos solo 1 y 2. Vamos con 1. Oh, tengo un error aquí. A ver, veamos. Chun, chun, chun. En la línea 41 de MySQL. Y si no estoy mal, si lo hago con 2, también lo tengo en PSQL. Listo, vamos a ver cuál es el problema. Ok, ya sé cuál es el problema. Sí, perdón. Ya encontré el problema después de 2 horas. ¿Qué es lo que sucede? Yo aquí devolví la conexión, pero no la he conectado. Tengo que conectarla. Entonces, antes de obtener la conexión, vamos a ver. Vamos a conectarla. Y si hay un error, pues vamos a decir no se pudo crear la conexión. Y nos salimos. Sí, muy bien. Entonces acá obtenemos el tipo de dato concreto. Aquí nos conectamos. Aquí obtenemos la fecha. Y aquí vamos a darle un enter acá. Acá mostramos la fecha. Y aquí cerramos la conexión. Muy bien, ahora sí. Ese era el problema.
En 0 sigue estando bien. En 1, miren, me da la fecha con MySQL. Y en 2, me da la fecha con Postgres. Muy bien, entonces aquí hemos mostrado cómo crear el patrón de diseño Factory. Así que si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle a like, compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.